Si tú no estudias y no estás actualizado, no vas a ser diferente. El Perú, en lo que es privado, va a sacarle mucho jugo a la inteligencia artificial para su beneficio. Si tú quieres ser competitivo a nivel empresarial, no puedes negarte a que tienes que ser competitivo con estas herramientas. Que podamos realmente eliminar el hambre con ayuda de la inteligencia artificial. Es algo que no hemos podido hacer nunca. Está chévere y utilízalo, pero ¿para qué lo utilizas? Si no estudiaste cuando te dijeron y no quisiste aprender a leer y no quisiste escribir, pues mucho menos pudiste hacer un prompt e interpretar el prompt. Y mira cómo está el mundo ahora, y tú ya no estás actualizado. Bien, nos encontramos con Julián David Garzón, empresario colombiano que tiene una experticia bastante amplia, hay que decirlo, en materia educativa, ¿sí? Este es puntualmente para La Bacanería nuestra primera entrevista formal, ¿sí? Hay que mencionarlo. Y hay que también mencionar que en el podcast hemos hablado mucho de inteligencia artificial y es básicamente nuestro tema central. ¿Listo? Entonces, esta primera pregunta viene como a tratar de recoger un poco de esa noción y de esa experiencia que ha tenido Julián, pues en su bagaje, por así decirlo, en Perú. Porque bien sabemos que son más de, creo que 18 años estando en Perú, compartiendo y nutriéndose con esta experiencia en materia pues educativa, ¿sí? Entonces lo primero es entender de toda esa experiencia que ha podido concebir, por así decirlo, al tema de la inteligencia artificial. Porque una cosa es la visión que se tiene aquí en Colombia, obviamente, pero asimismo Julián ha visto cómo ha ganado fuerza este concepto allí en Perú, ¿sí? Y es bueno también entender esa visión, cómo ha ido tocando la formación pues, de todas estas personas con las que ha podido interactuar en Perú, para entender cómo es esa visión, cómo es esa perspectiva y qué nos puede aportar a La Bacanería con esa experiencia puntualmente. Bueno, muchas gracias por la pregunta y qué bueno ser el primer podcast, un orgullo, ¿no? De la primera entrevista en La Bacanería. Yo pienso que la inteligencia artificial, como cualquier avance tecnológico que ha habido en el mundo, llegó para que la podamos implementar y adaptar. No podemos pelear con ella y decir que no está en nuestro mundo. Y cuando digo adaptar y me hiciste la pregunta, se me vienen dos cosas a la mente. Primero, las universidades, cómo lo están implementando en el Perú. De hecho, ya hay robots en algunas universidades que te hacen la bienvenida a la universidad. Y es como ese primer encuentro de lo que vas a conocer en la universidad y la facultad en la que vas a estudiar, que te reciba un robot. Eso ya te saca de ese enfoque, ¿no? Pareciera que, lo digo desde mi momento de vida, pareciera que fuera robotina, si hablamos de los supersónicos, para los que somos de esa generación, la que te recibe. Me parece sumamente interesante, me hice esa pregunta, ¿por qué un robot va a recibir a un padre y a un alumno nuevo cuando quiere ingresar a una universidad? Me llamó mucho la atención eso y me generé esa cuestión. Y la otra es a nivel educativo escolar, y yo soy padre de 3 hijas. Y las amigas de mi hija que están ahorita en primero de bachillerato, iniciando la secundaria, ¿cómo le preguntan a la inteligencia artificial sobre las fórmulas y cómo resolver ciertos problemas en matemáticas? Eso me sorprendió mucho, ¿sí? Que ya una persona de esa, y te digo nuevamente, mi estructura mental es como una persona teniendo las herramientas, no es que le dé la respuesta, sino dame ejercicios y cómo se resuelve este ejercicio. Entonces, definitivamente vino para quedarse, ¿sí? Y tenemos que saber afrontar ese reto de cómo me adapto yo a la inteligencia artificial, cómo yo también le saco provecho a la inteligencia artificial y por qué no cómo soy más productivo que la misma o con la misma. Entonces, en ese espacio educacional en donde, por lo que tú aquí compartías sobre mi expertise, he tenido más que todo que interactuar con jóvenes de los 12 a los 19, 20 años, también hay que saber hablar ese lenguaje técnico, ¿sí? Y saber que uno está en la misma ola con ellos, surfeando en la misma ola, que no estás el viejo, sino que conoces del tema, que sabes lo que es, y definitivamente es algo que me sorprende.
me sorprende mucho el que uno pueda tener un soporte tecnológico que te aporte, porque para mí, y te soy honesto, yo utilizo mucho Gemini y ChatGPT, y no porque me hagan las cosas, yo estructuro algo y no me gusta, y cuando escribo algo no me gusta, lo que le pido es eso, cómo hacer el prompt para que este texto que yo estoy escribiendo, esto que quiero decir, se cambie, ¿no? Y en todas las dimensiones. Lo hago en una respuesta a nivel jurídico, por ejemplo. Sin ser abogado, cómo esta respuesta a un cliente mío jurídicamente puede ser empática, que no genere una tensión en la respuesta del correo. Cómo seducir más a un público joven y cómo hablarle a un padre, porque el producto mío al final de cuentas tiene un usuario final que es el joven que viaja, pero el cliente es el padre que es el que cancela el producto. Entonces definitivamente hay que adaptarse y tiene que uno estar en la cresta de la ola siempre sin perder el tema de lo que el cerebro humano es y lo que somos como también inteligencia, ¿sí? No sé si en esa parte me explico, y creo que esa sería mi respuesta a tu primera pregunta, Paquita. Bien, ahora hablemos un poco de la visión de cómo estos chicos con los que ha interactuado han ido adoptando puntualmente la inteligencia artificial desde su mirada, y también, pues como bien nos mencionaba, que en su rol de papá, cómo ha ido interactuando con sus hijas para también, como usted bien dice, subirse a esta bola de la inteligencia artificial. Y también sería bueno entender si al momento de conocerla, porque no digamos mentiras, nos llevan muchos años pues esta cresta empezando pues a subir y a implementarse en nuestra cultura, ¿cuál es esa visión que tiene en términos generales de la inteligencia artificial ya como usuario constante, debo decirlo, de la inteligencia artificial? Bien, te respondo por la última. Es algo, la inteligencia artificial definitivamente es para mí muy útil. Desde ya te lo digo, para mí es de una utilidad inmensa. Vamos a poner en términos médicos. Un médico, un profesional en la medicina que tenía que hacer un análisis de mucha información para poder tomar una decisión, teniendo esta herramienta, poderle subir esa información, esos diferentes cuadros clínicos o investigaciones que hay, y poder tener lo que él busca en ese momento para tomar la decisión, eso puede salvar vidas, ¿sí? Si la inteligencia artificial la desarrollamos en la educación, donde no hay tantas herramientas educativas, y pudiéramos tener un espacio en donde se capacita a la gente y se le puede entregar información para que se analice con la inteligencia artificial, eso es un gran avance. No la veo como el peligro que puede existir de que nos vayan, no la veo como el Terminator, si lo hablo desde mi generación. Sí, me acuerdo mucho un meme que estaba Sarah Connor con la cara de rabia, de molesta, diciendo Sarah Connor mirándote como tú utilizas ChatGPT, ¿no? Y la inteligencia artificial no es solamente ChatGPT, ¿no? O sea, también es un pequeño mundo, estos modelos, sobre todo lo que es inteligencia artificial. Entonces sí, definitivamente para mí, como ser en esta sociedad, tengo que ser adaptativo y tengo que adaptarme, tengo que aprender sobre eso. Y con esto que te estoy diciendo, Vaquita, de lo adaptativo, es con mis hijas. Entonces, siendo padre, sí me doy cuenta de cosas que yo no me doy cuenta en el celular, por ejemplo. Y que mis hijas, sin leer el manual, pero ya de una forma intuitiva, lo descubren o lo hacen. Y yo digo, ¿cómo hiciste esto? Y me dice, pasa así, papi, es sencillo. Para mí no era sencillo, pues para mí era, ¿qué tiene ella que no tenga yo? O sea, el software de ella es muy diferente a mi software. Entonces, eso sí me permite también interactuar a nivel, para poner un tema en común, ¿no? Para poder también ser, no el viejo que se quedó atrás, sino el padre que está actualizado. Que yo a mi papá le puedo consultar sobre estas cosas, o puedo tener una conversación sobre cómo utilizo estas herramientas, ¿sí? Entonces, me parece sumamente importante que uno se dé a la tarea de conocerla, comprenda el concepto utilitario que nos puede dar a nosotros para transformarnos nuestra propia vida y hacerlo. Mira los deportistas hoy en día. Si vamos a inteligencia artificial, mira todas las herramientas de inteligencia artificial que existen hoy en día para los deportistas, como para un entrenador de cualquier área de grupo en conjunto o de un deporte que solamente solitario, cómo estas herramientas te pueden ayudar mucho a que la persona mejore, ¿sí? Entonces, no hay
si no nos actualizamos, es el mismo discurso antiguo. Si tú no estudias y no estás actualizado, no vas a ser diferente. Y yo siento que uno debería hacer el esfuerzo realmente de no desconocer lo que viene, porque viene. No es que yo tenga el poder para cambiarlo, de adaptarlo, pero además como yo le saco provecho de eso para mi propósito. Yo trabajo mucho con el tema del propósito de vida. Y estos viajes que damos, si bien son educativos y tienen un propósito de perfeccionar el idioma o conocer una cultura o saber qué quiero estudiar en el futuro, definitivamente eso parte de un propósito de vida. Y el propósito de vida tiene que verse desde todos los lugares posibles. Y eso es el conocimiento. Y como conocimiento está bien la inteligencia artificial y no podemos desconocer eso. Sin decir que la inteligencia artificial vaya a desplazar temas emotivos, afectivos que tenemos como animales y como ser humano, como raza. Entonces, eso es sumamente importante. O sea, yo ayer viendo ustedes con su perrito Diver, ¿cierto, Vaquita, que ustedes tienen en la universidad, cómo se cautivaba a la gente, pero al igual yo me ponía a pensar, yo tengo una Golden, y yo decía, ¿cuándo Driver me va a generar lo que Gala, que se llama mi perrito? Cuando se siente y me mira, cuando sabe que yo estoy nervioso o tenso, o mi esposa, y simplemente ella se acerca aquí al lado mío, así como tú estás hoy, Vaquita, para que yo simplemente la mire y la acaricie, ¿cómo se transforma eso? Entonces, es como yo lo veo, es la inteligencia artificial llegó para que, así como tú cargas una mochila en tu vida, yo lo llamo así, ¿no? Tienes una mochila donde vas llevando todo lo que vas aprendiendo y recorriendo, pues es un nuevo libro que hay que colocar en esta mochila. Bien. ¡Oh! Ahora hablemos puntualmente de la cultura peruana y de, ya entendiendo pues cómo es la configuración educativa allí, ¿sí? Porque una cosa es la visión aquí en Colombia y seguramente pues ya desde el rol de haber estudiado aquí en Colombia y ya tener otro rol allí en Perú, las cosas tal vez cambian, ¿sí? Al ver puntualmente cómo es este país y al entender el trasfondo generacional, cómo puntualmente uno podría decir a futuro, uno diría cómo realmente el Perú está haciendo la tarea de relacionarse con la inteligencia artificial y asimismo cómo uno puede disponer que sucederá la formación en Perú teniendo un presente posiblemente todas estas apuestas nuevas de inteligencia artificial. Esa es una muy buena pregunta, pues sobre todo por el tema, claro, eso es un juicio de lo que es la cultura peruana, ¿no? Ya son 18 años, pero fueron 28 años aquí. Sí, y soy hijo del emprendimiento y la innovación. Ese era el discurso de ese momento, el emprendimiento y la innovación. Y yo cuando estaba en la universidad nací en eso. Y siempre fui curioso, desde niño fui curioso, al hacer cosas, al crear, al imaginar. Entonces cuando llego al Perú, definitivamente hay un conocimiento muy diferente al nuestro. Y sobre todo si lo hablamos desde esa concepción indígena de lo que fueron tanto las culturas preincas como los incas. Todo el desarrollo que ellos lograron tecnológico en su momento en lo que hacían las culturas, de lo que tenía una cultura con otra cultura, ¿no? Uno estar en Cusco y darse cuenta que por pisos térmicos supieron cómo adaptar cultivos que se daban en la costa para que se dieran también en la sierra, en la montaña. Entonces, eso primero es fascinante de ver, ¿sí? Y lo tienen ellos en su ADN. Son muy creativos. Y definitivamente lo que yo estoy viendo ahorita de cómo son los avances de la inteligencia artificial es como acá, juzgo que es como acá, en el sentido de que depende de en qué lugar estés, espacio y las oportunidades que ese sector económico te permita verlo. Entonces, si yo te hablo hay un colegio en el Perú que es muy destacado académicamente y es el mejor de Latinoamérica. Si lo miramos en las competencias internacionales que sea, siempre se lleva premios, como la mejor delegación internacional. Entonces, cuando tú tienes todas esas oportunidades de tener diferenciación de docentes, de personas que te hagan preguntas y demás, pues te permite avanzar. Cuando yo te decía ahorita que una universidad empieza también a apostar por robots que sirvan de guía turístico, pero no porque no quieran reemplazar el contacto humano, sino porque lo que quieren mostrarle es lo mismo que siento que ustedes quieren también como ADN en la universidad ejemplificar, es esto está y necesitamos adaptarnos aquí. Eso nos va a llevar a otro mundo de aprendizaje. Y en el Perú, si lo hablo a nivel nacional, tendría por juicio bajo, no es una verdad absoluta, pero siento que
es un país que la educación, y si yo empalmo la educación con esto de la inteligencia artificial, es un concepto que está como para otro nivel. Es decir, no está en nuestras manos a nivel Estado, a nivel cultura pública, pero sí está en manos de privados, ¿sí? Sí está en manos de privados. El desarrollo que se está dando en la banca con la inteligencia artificial, que es un desarrollo a nivel mundial, pero lo veo como cliente en los bancos de Perú con todo lo que hace la inteligencia artificial es bueno. Lo que veo en el colegio de mis hijas, cómo desde ya aprenden a programar, ¿sí? Yo me remonto a mi clase de computación de CD punto punto, enter, y empezar a crear un código desde ahí. Si es que es la forma correcta de lo que estoy diciendo. Estoy hablando de mi clase de cuarto de primaria, del CD punto punto. Pero lo que yo ya veo en mis hijas es de que pueden desarrollar un robot donde tú le vas a dar una instrucción para que ese robot genere algo. O sea, ya es codificación, ya es un lenguaje que yo no manejo. Pues eso me dice que mis hijas van a tener otra concepción del mundo, ¿sí? Y siento que ahí, no sé, nuevamente, no se puede apartar lo que es la realidad de hoy, la inteligencia artificial en el mundo. Entonces, ver lo que hoy China está haciendo con inteligencia artificial, ¿sí? A nivel macro, o ver lo que, como Israel, por ejemplo, con la inteligencia artificial, la guerra de hoy, no vayamos lejos, las guerras de ahora son otras guerras, ¿sí? Entonces, el Perú, en lo que es privado, va a sacarle mucho jugo de inteligencia artificial para su beneficio. Pero mi juicio es que lamentablemente a nivel público, a nivel de una cultura más grande y que nos empalma a todos, está muy, muy lejos de eso, muy lejos de eso. Si yo lo comparo con Colombia, siento que en Colombia se crearon hace años entidades que permiten tener otro tipo de conocimiento. Siento que en Perú no la hay. Ahora sí hay esfuerzos en la educación para que se integre la inteligencia artificial en todos los sectores, ¿no? Entonces, y si uno quiere ser competitivo a nivel empresarial, no puedes negarte a que tienes que ser competitivo con estas herramientas. Entonces, lo veo por ese lado, Vaquita. Es mi respuesta. ¡Oh! Bien, ahora hablemos puntualmente de los bemoles, porque creo que le hemos dado un buen contexto a la parte positiva de la inteligencia artificial. Pero nosotros a mí nos gusta poner literalmente al paredón a la inteligencia artificial, pero ya desde su perspectiva, con todo lo que ha podido degustar de cómo están aprovechando la inteligencia artificial, porque también hay que verlo también desde ese trasfondo. ¿Qué crítica aún le podría hacer a la inteligencia artificial ya desde su rol y desde su noción literal? Para esa respuesta voy a recordar a Esopo, la persona que crea las fábulas en la antigua Grecia. Y te lo digo porque eso me marcó mucho. Esopo, que no era un escritor ni literato, simplemente era un esclavo, pensate, un ser pensante, pero era un esclavo. La historia dice que lo compra un gran filósofo de regalo para su esposa, porque a este gran filósofo le llamaba mucho la atención lo que Esopo exponía, decía. Y entre esos regalos, cuando esto lo estoy diciendo de una obra de teatro que vi, le pregunta el filósofo a Esopo, dime cuál es el mejor instrumento del ser humano. Y Esopo le responde la lengua. Con la lengua puedes describir colores, decir que amas, enaltecer, motivar a alguien. ¡Wow! Esopo, excelente. Y ahora dime cuál es el peor instrumento del ser humano. La lengua. Pero si me acabas de decir que es lo mejor. Me dijo, ¿por qué me dices eso? Porque con la lengua puedes odiar, puedes destruir, puedes maltratar. La inteligencia artificial lo veo así. No es la inteligencia artificial, es nosotros cómo permitimos que simplemente la inteligencia artificial o cómo permitimos que se apodere de nuestra vida. Entonces, si yo como docente hago una clase y solamente le digo a la inteligencia artificial que me la haga, yo ya estoy interactuando mal. Pero eso no va en la inteligencia artificial, va en mí. Cómo nosotros como seres humanos aprendemos realmente a hacernos cargo de lo que nos corresponde en cada rol que tengamos. Cómo me hago cargo, cómo yo también puedo decir que esto no es para mí, es para todos. Cómo yo genero valor para todos, no solamente para mí. Entonces, el peligro es eso, nuevamente, nosotros. Porque la inteligencia artificial, hasta donde me da mi conocimiento y lo que he aprendido, es algo que simplemente está con mucha información y te la va mejorando y te va entregando los resúmenes. Actúa rápido, lo va haciendo muy rápido. ¿Cómo utilizamos nosotros eso? O sea, si yo tengo la inteligencia artificial y luego nuevamente, si estamos hablando de guerras para destruir a alguien, pues no es útil. Pero imagínate, es un sueño, ¿no? Es una utopía, que podamos realmente eliminar el hambre
con ayuda de la inteligencia artificial. Es algo que no hemos podido hacer nunca, como raza, como para cuidar este planeta, o cómo preservar el agua, por ejemplo. Como que todos podamos ser conscientes de aprender a conservar el agua. Cómo podríamos generar shorts que nos permitan generar dopamina para que nosotros seamos conscientes de la importancia del agua, o de cómo poder generar beneficios para todos. Eso va a estar en las manos de quien lo vaya a manejar y cómo permitamos que esas manos que lo vayan a manejar lo estén. Siempre hay una buena intención con cada invención humana, ¿no? La rueda, por ejemplo, el mayor invento que pudimos hacer hace siglos, nos permitió desplazarnos, ¿cierto? Más rápido. Pero ese desplazamiento también tuvo actos, ¿cierto? Y un carro puede atropellar a alguien, esa rueda puede hacerle un daño. ¿Cómo lo manejamos? Entonces, siento que y esto te lo hablo no solo a nivel educativo, sino te lo hablo como padre. Está en mi hogar y en mí, y por eso la importancia de la pregunta de antes, ¿cómo hago yo para conocer todo esto? Porque en casa se tienen que dar estos espacios de conversación de decir, pues está chévere y utilízalo, pero ¿para qué lo utilizas? Hace poco y esto es también de las experiencias de padre, que una hermana le decía, mi papá te ofreció el iPhone 16, ni siquiera el 17, el iPhone 16. Él tiene el iPhone 12. ¿Por qué no lo has cambiado? Y me encantó la respuesta de este adolescente que está en tercero de bachillerato. Es decir, un chico que tiene 13, 14 años que fácilmente si le dices, te cambio el iPhone 12 por el iPhone 16, no lo piensa dos veces. Pero sí me encantó y eso viene de los padres. Es que yo necesito celulares para hacer tareas. ¿Para qué quiero estar actualizado con un celular? Pero esa respuesta de este joven, ¿de dónde viene? Propiamente de él, por supuesto, pero hay alguien que lo ha nutrido. Entonces, ¿cómo nutrimos el uso de la inteligencia artificial en pro nuestro? Va a ser lo que marque la diferencia. Y cómo también hacemos que la inteligencia artificial interactúe en el mal nuestro igual. Si lo hablamos en la educación, que un alumno le pida a cualquier sistema de inteligencia artificial que le haga el ensayo, la exposición, la investigación, ¿quién se afecta más? Y volvamos a un concepto simple, cuando hacíamos copia, ¿para quién se hacía el mal? ¿Para mí? ¿Para el profesor? Entonces, siento que esa es la respuesta, que nosotros tenemos que ponerle los límites haciendo lo que queremos para que precisamente eso siempre sea útil. Bien, Julián. Para cerrar, hagamos de cuenta de que estamos en el futuro. ¿Cuál podría ser su predicción de cómo se vería la inteligencia artificial ya con esa perspectiva muy latinoamericana, del trasfondo colombiano y asimismo también en peruano? ¿Para dónde vamos y qué recomendaciones hay específicamente para adoptar e interiorizar la inteligencia artificial para estas y las próximas generaciones? Bueno, futuro. Si no estudiaste cuando te dijeron y no quisiste aprender a leer y no quisiste escribir, pues mucho menos pudiste hacer un prompt e interpretar el prompt. Y mira cómo está el mundo ahora. Y tú ya no estás actualizado. Y a los que están ahora con todos estos avances que ahora tenemos y demás, siempre actualízate. Siempre aprende y mira el conocimiento como eso, como conocimiento, como saber, pero siempre desde el espacio en cómo me mejoro yo y cómo si mejorando yo mejoran otros. Cómo le hago un beneficio a este planeta, que es el único que tenemos hasta ahora y que en 30 años futuro no sé si estaremos en otro planeta. Pero siento que tienes que capacitarte siempre, y para capacitarte tienes que tener cosas básicas: el lenguaje, la lectura y la interpretación de las emociones, para saber qué es lo que sientes, qué es lo que quieres describir, hacia dónde quieres ir. Entonces, para eso llegó la inteligencia artificial también, y no lo quisiste ver o no lo quisimos ver, y ahora hay que adaptarse más rápido, precisamente para generar un bienestar para todos. Así lo veo yo futuro. Gracias. Muchas gracias, Julián Garzón, por acompañarnos en esta primera entrevista de La Bacanería de Divergencia. Hasta un próximo encuentro entonces, y ahí nos vemos. Gracias. Bueno, espero que haya sido bien, ¿eh? No sé si absolutamente.